Buenas noches de nuevo. Si se acaban de incorporar a esta edición del Desmarque correspondiente a la jornada 33, que es la que ha supuesto la certificación matemática del descenso a Segunda División de la Unión Deportiva Almería. Bueno, todos teníamos asimilado que esto se iba a producir antes o después, pero no es tanto el hecho, sino como las formas. Cómo ha bajado la Unión Deportiva Almería ofreciendo tan lamentable imagen durante toda la temporada. Una única victoria, encajando hasta la fecha 67 goles, una hemorragia en defensa que no ha sabido detener ninguno de los entrenadores que pasaron dirigiendo a la Unión Deportiva Almería durante esta temporada y que ha derivado en este escasísimo, bajo, lamentable rendimiento del equipo rojiblanco que representa a toda una ciudad, a toda una provincia y a una afición que hoy está, lógicamente, no solamente triste, sino muy enfadada porque esperaba mucho más de la temporada, esperaba mucho más de los profesionales que representan y que lucen el escudo de la Unión Deportiva Almería. Hoy, después de que ya se ha consumado el descenso, es el momento idóneo para hacer balance, para hacer crítica siempre decimos constructiva, pero no por ello menos dura, de una temporada que no se debe volver a repetir en la historia de la Unión Deportiva Almería, al menos en estas, digamos, tan lamentables condiciones como se ha producido el descenso, con tanta antelación, con tan baja puntuación y sobre todo con tan pobre sensación en los partidos. Bueno, todo ello será motivo para que lo analicemos en un programa que le hemos preparado y en el que pues volvemos a contar con un cartel de lujo, magníficamente acompañado, como siempre les digo. Empiezo por este lado, donde volvemos a contar con la inestimable presencia de nuestra compañera periodista Ángeles Martínez, que seguramente no le gustaría estar en estas condiciones, pero esto no es más que la consecución de una temporada que ha derivado antes o después a esta situación, y esta situación se ha suscitado en esta 33ª jornada de competición. Ángeles Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, lo has resumido perfectamente. Aparte de todo, yo lo que destacaría sobre todo es que en la afición, aparte de un poco de tristeza y de enfado, sobre todo hay resignación, porque era lo que ha ocurrido este fin de semana es simplemente la constatación de lo que se venía viendo que iba a ocurrir pues desde el mes de diciembre o enero. Yo creo que prácticamente todos los compañeros de los diferentes medios ya lo veían, la afición lo veía, todo el mundo lo veía, que el equipo no podía, no quería y no daba más de sí. Bueno, ni hasta los más optimistas de la afición de la Unión Deportiva Almería, y ahí tenemos que englobar a nuestra compañera, nuestra ejecutivo de telecomunicaciones. Siempre decíamos que ofreciendo una buena imagen de Almería, del escudo de la Unión Deportiva Almería, allí por donde fuera, viajando a causa de sus, digamos, faenas laborales, pero en cualquier caso, bueno, también resignada, me imagino que Marc Cánovas, y enormemente triste porque aunque supiéramos que esto se iba a producir, bueno, siempre nos resistimos, ¿no?, a la situación que ya hoy es oficial, ¿no? Buenas noches, Mar, ¿qué tal? Hola, Juanjo, ¿qué tal? Bueno, sí, malísimo resultado, malísima temporada. Buenas noches a todo el mundo. Debo admitir que soy de las que eran optimistas, con fe ciega hasta el último momento. He ido al estadio siempre con una sonrisa, siempre deseando ver una vuelta, ¿no?, de un giro de 180 grados. Siempre positiva. Siempre. Yo siempre he intentado estar ahí apoyando. No he sido quizá todo lo crítica que debería haber sido, eso también es verdad, porque yo lo veía como un mal sueño. Yo veía que se había invertido, veía que se jugaba bien, aunque no se marcaba tanto como deberíamos, pero hemos sido un coladero. Hemos tenido mala estrategia, hemos tenido mucha mala suerte también, pero yo estaba ahí. Así que, bueno, pues nos toca, como decía la compañera, yo creo, estoy en la fase de aceptación y resignación ahora mismo ya. Bueno, yo creo que es en la fase en la que están seguramente todos ustedes, los espectadores y aficionados de la Unión Deportiva Almería. Tal vez no duele tanto el hecho, sino las formas, ¿no?, con las que se han bajado a Segunda División. Y lo ha constatado porque también ha seguido la actualidad de la Unión Deportiva Almería, bien fuera en las páginas del diario Almería o bien haciendo su labor también para DAZN, y eso es un prestigio también para un periodista almeriense, el caso de Aarón Martínez, que, bueno, pues el partido lo vivió precisamente desde la televisión con derechos DAZN,
que nos ha proporcionado pues no solamente escuchar los testimonios de algunos de los jugadores que pasaron por los micrófonos, entre ellos de Aarón Martínez, al que ya saludamos. Aarón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues yo creo que no por esperado duele menos este asunto. Hablar de las formas, pero yo creo que también el hecho, justo ese día en el que llega al campo, piensa, porque además lo comentó mucho Pepe Mel en la rueda de prensa previa, que el primer mensaje que le iba a decir a su plantilla era no bajar en el estadio, es decir, bajar, pero bajar fuera de casa, sin el apoyo de tu público. Creo que también, visto el partido, el devenir del acontecimiento y sobre todo cómo se fue desarrollando todo, porque es un partido, como has dicho antes, yo creo que otra vez prácticamente reflejo de toda la temporada, como viene siendo habitual últimamente en casa, ya son 3 derrotas seguidas. Y es una temporada, yo diría, de las peores de la historia de la Almería, no tanto por el resultado, porque al final es primera división, pero sí por... La peor de la historia en primera división, eso no cabe duda. Seguro, pero bueno, teniendo en cuenta otras temporadas en segunda división que también han sido bastante malas, bueno, pues dejamos por lo menos la incógnita. Y lo bueno de esto es que nos ha servido para tener muchos meses para plantear ahora todas las respuestas que se le puedan dar al por qué, al cómo y a los qué que te pueden surgir ahora para explicar esta situación. El por qué, el cómo y el ahora qué. Ahora qué va a suceder, ¿no? También tenemos que leer y seguramente analizar, ¿no?, el comunicado oficial de la Unión Deportiva Almería, que escasos minutos después de que concluyera el partido y se consumara el descenso, pues vertió a través de sus canales habituales de comunicación, página web o Twitter, ¿no? Bueno, pues un mensaje que también daremos cabida porque ya se habla de futuro, de regresar, de propósitos de enmienda, pero no sé si, bueno, lo veremos, se echa de falta algo de autocrítica, mayor crítica, porque se han cometido muchos errores esta temporada y bueno, sería aprender de los errores para no incurrir ni tropezar en la misma piedra, ¿no? Vamos, si les parece, a escuchar lo que en la sala de prensa, como siempre hacemos, dijeron ambos técnicos. José Bordalás, fíjense ustedes la situación del Getafe comparada con la de la temporada pasada. Estamos compitiendo por salvar la categoría ambos equipos y esta vez, pues, el Getafe que consumaba su salvación matemática, todo lo contrario que la Unión Deportiva Almería. Desde aquí todo mi apoyo y mi cariño a la Almería. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo, no solamente al equipo, sino a la ciudad, a sus aficionados, a todos. Y bueno, pues es un día muy duro para ellos, también para mí, sinceramente, puesto que le tengo un cariño muy especial. Y desgraciadamente pues hemos tenido que ser, no nosotros, ¿no? El Almería lleva, bueno, pues una temporada mala, por decirlo de esta manera. El partido ha sido muy extraño, sabíamos que el Getafe no se parece en nada, absolutamente en nada al Villarreal, lo sabíamos, y aún así todo, creo que en diferentes fases del partido pues hemos jugado al son que ellos han querido. Nosotros hemos cometido los errores que, sin duda, en mi corto entender, lo que pueda entender yo de fútbol, han condenado al equipo. Un equipo que encaja 70 goles en primera división tiene que descender sí o sí, porque o eres el Madrid y metes 200 o con 70 tienes que descender. Sin duda alguna, en mes y medio yo no he sabido corregir eso, por lo tanto soy muy responsable de eso porque no he sido capaz de corregir eso. Mi obsesión era esa, sabía que el equipo se desangra por la defensa. Sin embargo, pues no en ataque estoy bien, contento porque hemos ganado, o sea, hemos marcado 5 goles en 5 partidos. Precisamente en el único partido que no nos hicieron gol ganamos. Esa es la realidad. Ganamos 1-0 y ganamos porque tuvimos la portería a 0. Pero no hemos conseguido nada más que esa portería a 0 y eso era muy difícil. Mi obsesión de esta semana era ver si conseguíamos contra el Getafe portería a 0. Y bueno, errores que suceden y que tienes que aceptar, pero como en todo este deporte, para las buenas, pero sobre todo para las malas, la culpa es del entrenador. Bueno, al menos Pepe Mel se arrogaba esa parte de responsabilidad correspondiente al entrenador, ¿no?, al máximo responsable técnico en relación a los partidos que ha dirigido a la Unión Deportiva Almería, que hasta el momento son 5, una victoria, un empate y 3 derrotas. Pregunto, o pongo sobre la mesa
este punto ya de opinión relativo a cuáles consideráis que han sido motivos principales para esta nefasta o para esta temporada en la que el fracaso ha sido superlativo. Empiezo por ti, Aarón, puntos que podamos ir analizando, un poco la línea, ¿no?, de lo que, por ejemplo, en Twitter comunicaba nuestro compañero del Diario de Almería, Paco Gregorio, que apuntaba algunos. ¿Cuáles pensáis, no? Apúntanos algunos de tu parte, Aarón. Yo creo que seremos tremendamente injustos si alguna de las partes implicadas se salen de esta ecuación. Es decir, creo que tanto jugadores como los diversos entrenadores que ha tenido Almería, como la parte de la directiva, como también un poco, creo que incluso desde la propia afición hay que hacer autocrítica. Creo que hay que hacer autocrítica desde todos los puntos. Pero si me tengo que quedar probablemente con un punto central, el tema de la elección de entrenador. Ya empezó en verano mal la cosa con Vicente Moreno, cuya pretemporada evidentemente fue muy negativa. La cosa, desde mi punto de vista, o se igualó o se empeoró con la elección de Gaizka Garitano, que estuvo 19 partidos dirigiendo al equipo y no ganó ninguno, que es un récord en la historia de Primera División. Y después lo de Pepe Mel, pues supone un parche, pero un parche que, incluso viendo un poco en perspectiva la situación, el Granada, Sandoval ha conseguido activar al equipo. Un equipo que también, para mí, o por lo menos desde mi punto de vista, con menos talento que la Almería, y lleva, creo que son 7 puntos en las últimas 3 jornadas. Es decir, que incluso si nos comparamos con otros, también salimos perdiendo. Y después, evidentemente, el mercado de fichajes, el Almería fue el segundo equipo que más gasto tuvo, 50 millones de euros, con piezas que evidentemente han sido desastrosas, César Montes, Dios Lopi, o incluso la inversión de Massimiano, que al principio estuvo muy mal, y es verdad que ha recuperado un poco el tono, pero tampoco te merece la pena pagar, creo que han sido 8 millones de euros por él. Por lo tanto, se juntan todas las cosas y son muy negativas. Apuntaba Paco 10, yo incluso pondría un número 11, que es el tema de la grada supletoria. Creo que se ha notado mucho ese aspecto en el campo, porque desde que se quitaron las gradas, esto es un dato, el Almería no ha ganado ningún partido en casa. Y el alejamiento de la gente, que apriete menos, pues también yo creo que influye en esta nefasta temporada. Estoy muy de acuerdo contigo, Aarón, pero matizaría, ¿no?, lo del parche de Pepe Mel. Pepe Mel ya nada podía hacer, ¿no? Pepe Mel sabía que llegaba aquí con una situación que estaba sobrevenida y que venía a tratar de aliviar en la medida de lo posible estas 10 últimas jornadas en las que el descenso se iba a consumar, todos lo sabíamos, y iba a tratar de hacerlo con la mejor imagen posible. Por lo tanto, lo de parche, no, yo creo que era una transición, ¿no? Era como una transición hacia la segunda división y un entrenador que hiciera de la mejor manera posible esa transición de primera a segunda división. Bueno, después leeré algunos de los que también he apuntado, 10 concretamente, el decálogo de los desaciertos de la Unión Deportiva Almería de Paco Gregorio, pero continúo por ti ahora, por ejemplo, Mar. Yo creo que empezamos con mal pie. Teníamos todo el tiempo del mundo para haber hecho esos fichajes con cabeza, para haber armado un equipo sólido y no gastar por gastar, no vender por vender. Si están funcionando, no cambies los pilares. Han cambiado unos pilares en defensa, para mi gusto, que habían funcionado muy bien la temporada anterior. A mí me daban bastante seguridad. Y creo que han ido como muy sin cabeza. La pretemporada fue mal. Yo creo que el entrenador tampoco era el correcto. A mí, personalmente, nunca me gustó Vicente Moreno, y lo digo, aunque fuese nuestro entrenador, nunca me gustó. Yo creo que si eres un equipo que realmente tienes ambición, coges un entrenador que está actualmente en un buen equipo, en una liga de primera. No te vienes a cogerlo a Arabia. Es mi opinión, ¿vale? Sí. Porque es que el nivel no es el mismo, no está al mismo nivel. Los fichajes creo que se hicieron mal, creo que se gastó mucho y salimos perdiendo porque no tenía mucho empaste, y al final lo importante es el empaste. Y ya empezamos pues cuesta abajo, y la gente... Yo creo que fue permisiva al principio porque se había gastado y parecía que el señor este dijo que jamás íbamos a volver a segunda división. Mohamed El Assi, el director general de la Unión Deportiva. Claro, este señor puso la mano en el fuego, fue
Para mí un error de principiante, ¿no? Porque Sí, en la Liga Española, donde sí. han bajado Atlético de Madrid, Valencia, sí, sí. etcétera, salvando 3 equipos, nunca se puede aseverar Eso fue nada un poquito en una prepotente, yo competición creo, como sí. la Primera División. Sí, yo erróneo. lo entendí como una declaración de intenciones, pero también una ingenuidad. Una declaración de intenciones ingenua porque te podría pasar esto como ha pasado. Ya. Ángeles Martínez. Bueno, estoy completamente de acuerdo en que ha fallado la planificación del equipo desde el primer momento, falló la contratación del primer entrenador, la de los siguientes también, pero vamos a empezar por el principio. Vicente Moreno, yo creo que nunca debió ser entrenador de la Unión Deportiva Almería. No hizo pretemporada, la poca pretemporada que hizo además se vio luego enmarronada con que empieza la temporada y una vez empezada pierdes a 2 centrales que se presuponían los centrales titulares del equipo, aunque es verdad que tampoco es que fueran para tirar cohetes, pero es que el Almería no consiguió suplir por muchos millones que se hayan gastado esta temporada, no ha conseguido suplir las bajas que había tenido en el mercado de fichajes, ¿no? Entonces, la temporada empezó mal. Es verdad que la afición ha estado con el equipo hasta el último momento. Yo a la afición, la verdad, sinceramente, esta temporada no le reprocharía absolutamente nada. Entiendo que estén enfadados, tristes, decepcionados, resignados y cualquier calificativo que haya. Muy cabreados. Muy cabreados. Lo entiendo perfectamente porque además... no lo han reflejado, luego han ido al campo y no lo han reflejado. Hablábamos antes, el Almería ha tenido temporadas magníficas en las que ha estado luchando por el ascenso, por ejemplo, a Primera División o en el tren de cabeza de la Segunda División para haciendo un buen papel. Y la afición de la Almería ha ido a pitar al equipo en una pérdida de balón, en una acción mínima. La afición estaba... Puede ser que es verdad que se haya notado mucho la retirada de las gradas supletorias y que no haya estado tan encima la afición. Sí que es verdad, pero yo destacaría por encima de todo una mala planificación, un mal desarrollo y sobre todo que no se ha conseguido hacer un equipo. No se ha conseguido suplir la baja de jugadores que eran importantes, que llevaban mucho tiempo en la Unión Deportiva Almería, o bueno, no mucho tiempo, pero ya unas cuantas temporadas y habían conseguido hacer algunos galones dentro del vestuario. Es algo que en los últimos tiempos se ha perdido. Todos los aficionados de la Unión Deportiva Almería y nosotros recordaremos esos capitanes eternos, esa gente que dentro del vestuario eran más que jugadores, eran el alma, los que levantaban al que se había caído, los que levantaban al que había hecho un mal partido y los que le daban un toque de atención al que había hecho un mal partido o al que estaba jugando con lo que no tenía que jugar. Eso de un tiempo a esta parte se ha perdido y esta temporada es la definitiva constatación de que en el Almería no se ha conseguido hacer un equipo y que sin equipo, con muchos jugadores individuales que sí que tienen calidad y que individualmente pueden tener una calidad que probablemente se va a ver de cara al mercado de fichajes, porque como individualmente tienen calidad y tienen tuvieron un coste económico, probablemente tendrán una salida, pero que como equipo no han conseguido rendir y no han conseguido afianzar hacer el baluarte, ¿no? de que el equipo estuviera cohesionado y estuviera unido. Sí, darle el rendimiento que necesitaba el equipo. En síntesis, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y puedo añadir más, ¿no? Pero como tenemos programa por delante, voy a leer, por ejemplo, las 10 razones que exponía Paco Gregorio, con la que yo creo que todos coincidimos. Moreno sale rana, pretemporada desastrosa, fichajes especulativos, fiasco defensivo, vestuario desnaturalizado y hemos visto que dividido, plaga de lesiones, arbitrajes, infortunio, falta de humildad, Turki desaparecido o más centrado en otras cuestiones que para él son prioritarias antes que la Unión Deportiva Almería, si nos atenemos a los tuits que publica con tanta regularidad.
Bueno, tiempo tenemos para analizar, ya creo que aquí se ha expuesto muchas de las razones que yo creo que dan en el clavo de la situación que ahora mismo estamos lamentando, y es la del descenso, con esta pobre imagen, con 5 jornadas de antelación, en la peor temporada en la historia de la Unión Deportiva Almería en Primera División. La historia de la Unión Deportiva Almería data más de 20 años, pero en Primera División, sin lugar a duda, es la peor temporada, como reflejan las estadísticas y los números. Decía Pepe Mel que el duelo cada jugador lo lleva a su manera, ¿no? Después, ante Irene Pallardón, tu compañera de DAZN, ¿no? Pues comparecía, ¿no?, el capitán de la Unión Deportiva Almería, Lucas Robertone, que empezaba diciendo que estaba devastado. Lo escuchamos porque cada jugador lo expresaba, y también sobreimpresas algunas de las imágenes de los instantes finales una vez que se había producido la certificación del descenso de categoría. La verdad que destruido, sinceramente no tengo palabras para decirte lo que se siente, si bien a lo largo de la temporada y a esta altura ya un poco se sabía el desenlace, el momento no deja de doler, de ser duro, y nada, un poco más, solamente pedirle disculpas a la afición, que la verdad que estuvo a la altura y siempre apoyó al equipo. Entiendo el enojo, el fastidio, pero ¿qué se le va a hacer? Hoy nos toca esto, así como el año pasado nos ha tocado la otra cara. Hoy nos toca esto, hay que ponerle el pecho y hay que pasarlo. Entiendo que para vosotros ha sido más dura de lo esperado, ¿no? Sí, lógicamente, porque se hizo muy larga, esa primera victoria tardó muchísimo en llegar, el equipo no pudo levantar cabeza en ningún momento, a pesar de que muchos partidos mereció más, pero al final lo que cuenta son los puntos, los resultados, y eso es lo que nos faltó. ¿Puede ser que lo que más os duela sea que haya sido aquí en casa, que se haya certificado ese descenso? Sí, lógicamente, a ver, como te dije, si bien ya se sabía un poco el desenlace, duele más acá en casa, porque como te dije, la afición no se merece esto, y bueno, por eso digo que los entiendo. Yo soy uno más que les duele igual que a ellos, aunque por ahí en este momento no sea fácil de ver, y nuevamente agradecerles el apoyo. Yo sé que ellos van a seguir junto al equipo como lo han hecho estos 4 años desde que yo estoy aquí, y pues bueno, ahora quedan las últimas jornadas, a tratar de hacerlo mejor. Yo sé que la afición por ahí no le vamos a poder dar lo que ellos esperaban ya, pero creo que el equipo tiene que tratar de terminar con buenas sensaciones, porque este club merece estar en Primera División el año que viene nuevamente, y ya desde el próximo partido hay que pensar en eso. Pensar en eso, ¿no? Volver a Primera División, sin lugar a dudas, ¿no? Será el empeño de la Unión Deportiva Almería en cuanto empiece la próxima temporada. Estas imágenes que hemos visto de DAZN, con Lucas Robertone acompañado de Luis Suárez dando la vuelta al campo, recibiendo por un lado los improperios y por otro lado los mensajes de ánimo de los aficionados, ha sido la imagen que ha dejado el partido. Pero seguramente esta imagen tiene muchas lecturas. Como tras concluir un partido, consumarse el descenso de categoría, son solo 2 jugadores y un empleado del club, Juanico, el que también les acompañaba, los que dieron la vuelta. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo lo interpretáis? Y aquí apelo a esa perspicacia femenina que tenéis, ¿no? Esa habilidad para hacer ese tipo de lecturas. ¿Cómo lo interpretáis? Empiezo por ti, Ángeles. Bueno, yo creo que fue la constatación de que el vestuario de la Almería pues probablemente este año ha sido un absoluto polvorín, un vestuario dividido en el que cada uno ha ido por su cuenta, ha ido por su lado. Pero es que eso no es más que la constatación de lo que luego se ha visto en el campo, porque el vestuario no es simplemente lo que pasa de puertas para adentro, es que el vestuario se refleja luego en lo que pasa en el campo. Entonces, bueno, yo creo que es una absoluta, sinceramente lo voy a calificar muy duro, pero es una absoluta vergüenza que solo salieran 2 jugadores
de los cuales uno es Luis Suárez, que está lesionado desde el mes de octubre. O sea, probablemente si hubieran salido todos los jugadores, nadie se hubiera dado cuenta de que Luis Suárez estaba o no estaba, porque la gente, yo creo que a Luis Suárez no le echaba cuentas, ni le echan absolutamente ni la culpa ni la no culpa de nada de lo que haya pasado esta temporada, porque está lesionado de larga duración, ¿no? Al contrario, se le ha echado de menos, ¿no? Efectivamente, se le ha echado de menos en muchísimas ocasiones, porque además vino para suplir una baja muy importante que había habido, y además es que era la referencia de esta temporada. Y se lesionó en ataque. el día que metió un hat-trick. Claro, y, O sea, y además eso es que era la referencia, estaba llamado a ser la referencia de esta temporada en ataque, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa imagen es muy pobre, es vergonzosa, porque ya no es solo porque los jugadores lo hagan de cara a la galería, que todos lo sabemos, que lo hacen de cara a la galería. Bueno, ahora en las imágenes, ya lo vi el otro día en televisión, y ahora en las imágenes, bueno, me puedo creer que Robertón estuviera un poco quiero fastidiado. matizar, por eso lo hemos hablado. No es que se haga de cara a la galería, lo que pasa que sí es un acto de cara a la galería, pero no significa que no haya sentimiento por parte de los jugadores, es distinto. De hecho, a Robertones se le ha visto, ¿no? Se le vio el sábado, Afectado. se le vio bastante afectado, lleva 4 años aquí en Almería, y bueno, ya es un tiempo suficiente como para que sienta algo lo que le pase al club. Él ha vivido momentos muy buenos, ha vivido momentos complicados como la temporada pasada, que nos salvamos un ascenso, in extremis, una salvación y un descenso. Y un descenso. Entonces, sí, pero más allá de eso, no hay nadie en el club, en el organigrama del club, no hay nadie que baje a ese vestuario y le diga a esos jugadores: tenéis que salir al campo a dar la cara delante de la afición. Pues es que ya con eso tienes la constatación de qué está pasando en este club. No hay cabeza, porque por desgracia o por circunstancias de la vida, Turki no está aquí, el presidente no está aquí, tiene un equipo directivo con Mohamed El Assi a la cabeza, ¿no? que es la cabeza visible del club, pero que por inexperiencia o por no sabemos qué, pues las cosas no se están haciendo bien, y está claro que el club, más allá de gastarse mucho dinero en fichajes, en lo que obliga, ¿no? la venta y tener que fichar jugadores, mucho recambio de jugadores, el club no está funcionando. Mar. Pues, a ver, yo la verdad es que tengo debilidad por Lucas Robertone. Creo que es un jugadorazo que ha jugado muy bien. Es verdad que lleva mucho tiempo apagado, lleva mucho tiempo sin dar lo que yo creo que nos ha dado en el pasado. Creo que estaba bastante dolido, y creo que es el que más quizá lo ha exteriorizado y creo que es el que tuvo esa visión de lo que es honra, ¿no? Salir a dar la cara, salir a pedir perdón. Creo que él es el que lo ha sentido más así, y estoy segura de que ha salido de él, porque si no, no estaría solo como ha estado, ¿no? Dicho esto, cuando hay un partido importante y los clubs se juegan mucho, es bastante sintomático que cuando acaba con el pitido final los jugadores no se van. Muchos se quedan sentados con la mirada perdida, se quedan llorando o simplemente sin creérselo. Y eso pasa cada vez que hay un partido importante, donde los jugadores se juegan mucho, donde realmente ves lo que hay detrás, ¿no? de perder. Un solo partido te estoy hablando. Aquí yo no he visto eso. He visto más vergüenza en el fallo de Lopi para el gol, que no se quería levantar. Ahí he visto más vergüenza que cuando pitan y salen todos corriendo. Ahí eso a mí me falta un poco de dar la cara. Y es totalmente cierto que me falta alguien que lleve al club con honra, con dignidad, ¿no? En plan, bueno, pues hemos bajado, es cierto, vamos a dar la cara, vamos a poner un poco de dignidad a esta temporada desastrosa, vergonzosa, pero no podemos salir corriendo como animales. Bueno, yo creo que la Almería es que no quería certificar precisamente el bajar, precisamente por este tipo de cosas, porque el bajar en nuestro estadio iba a ser la constatación de lo que pasa de puertas para adentro, y así ha sido.
Sí, porque a esos argumentos que antes habéis esgrimido y con los que yo estaba de acuerdo, se echan más cosas en falta, ¿no? Se falta de liderazgo. No hay liderazgo. No hay. Ni en el vestuario y en el club, pues desde que Mohamed no comparece ante los medios, tampoco se percibe que haya liderazgo, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo es un club donde no hay liderazgo. Se comunican las cosas, pero no hay una persona visible que represente el liderazgo del club, ¿no? Hablan siempre, cuando comparecen ante las televisiones con derechos, pues hablan personas que forman parte del consejo o forman parte del organigrama, pero nunca los máximos dirigentes o que tienen responsabilidades ejecutivas dentro de la Unión Deportiva Almería. Falta identificación. No se ve un nexo de unión con la afición, ni siquiera con los medios de comunicación que regularmente seguimos las informaciones de la Unión Deportiva Almería. A cualquiera de vosotros os puedo preguntar con cuántos jugadores has coincidido tú aquí en el desmarque, por ejemplo, de la Unión Deportiva Almería. Pues con muchísimos. Haciendo así un repaso rápido, pues Fernando Soriano, cuando era jugador y cuando era entrenador de la Unión Deportiva Almería, Alex Vidal, bueno, es que no sé, Marca muchísimos. Novas, el primer día que tú estuviste aquí, creo que coincidiste también con alguien, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, porque tú también has coincidido, ¿no? Sí, yo coincidí con un jugador cuando vine y he coincidido también con Soriano, pero ya está. Sí que coincidí con Mohamed El Asi. Bueno, también con Mohamed El Asi, pero me refiero a futbolistas que antes acudían y iban a los medios de comunicación. Sí. Es decir, había una identificación, un sentimiento de pertenencia. Cuando había jugadores almerienses en la Unión Deportiva de Almería, se notaba que dolía. Cuando estaba Soriano, cuando estaba Corona, cuando estaban Ortiz, cuando estaban Francisco, se notaban que le dolía el escudo y que no cualquier jugador podía salir al campo a no rendir o no a darlo todo, ¿no? Pues pero eso da la sensación de que eso también se ha perdido. No existe sentimiento de pertenencia, falta una clara identificación de los jugadores o profesionales del club, que no digo que no sean profesionales, pero no tienen esa sensación de pertenencia, identificación con la gente de su ciudad. Están en una ciudad, conviven, viven. Pero ¿dónde está ese nexo para compartir, para sentir, digamos, el aliento favorable siempre de su afición? Ni siquiera eso, ¿no? Es bueno, que el son Almería... muchas cosas que han variado en la Unión Deportiva de Almería y que yo creo que en todo, en un conjunto, en su compendio, han repercutido negativamente en esta temporada que ha sido nefasta, peor imposible, ¿no? Es el momento de decirlo ahora. Durante la temporada, en este programa, algunos nos han calificado de poco críticos, ¿no? Y seguramente nuestra intención siempre ha sido, desde que el añorado Juan Domínguez estaba con nosotros, era la de nunca con nuestros comentarios, bueno, entorpecer o desvirtuar la atención, ¿no?, que debiera tener el equipo en lo prioritario, ¿no? Pero hoy sí era el momento de hacer el balance y de ser duros en la crítica, porque no merece una crítica que sea, digamos, menos dura de lo que son los hechos acaecidos a consecuencia de este descenso. Ahora escucharemos también la opinión de Aarón, pero vamos a seguir escuchando palabras, ¿no?, de los jugadores de la Unión Deportiva de Almería. Chumi, yo siempre agradezco que un jugador en una situación complicada aparezca de la cara y emita su opinión, porque no todos lo hacen. Hay muchos que se escaquean. Chumi, por lo menos, dio la cara ante los medios. Juan, ¿cómo estáis ahora mismo después de este partido? Nos contaba Lucas Robertone que estaba destruido. ¿Cómo estás tú? Pues igual, ¿no? Como todos los del equipo, como toda la ciudad, imagino. La verdad que se veía venir, pero el momento pues es muy duro, ¿no? ¿Con qué ánimo podéis también afrontar las siguientes jornadas? Pues intentar acabar lo mejor posible, ¿no? Y ganar algún partido para acabar con buenas sensaciones y, como te digo, pues intentar pensar en el año que viene. El fútbol al final tiene poca memoria para lo bueno y para lo malo, y intentaremos devolver a Almería donde se merece. Y hacer también, entiendo, un vestuario más fuerte, porque de esto se puede aprender, y apoyándoos también en vuestros familiares, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy importante que el equipo esté unido tanto en lo bueno como en lo malo, y este año pues nos ha tocado vivir esto. Creo que no hemos estado a la altura en ningún momento de lo que es la primera división, de lo que es el Almería, y bueno, poco más que decirte.
Gracias, Juan, te dejo ya que te marches y mucho ánimo. Gracias. Gracias. Bueno, Chumi, ¿no? Reflejaba en el rostro la pesadumbre del descenso, ¿no? Y ahora vamos a escuchar precisamente la entrevista que le hacía también a Aarón Martínez, a Edgar González, que es otro de los futbolistas que siempre ha dado la cara ante los medios de comunicación, y eso se agradece tremendamente, porque en los momentos complicados son muchos los que se escaquean, esa es la palabra. Cuando decíamos anteriormente que no existe ese sentimiento de pertenencia, que se echa mucho en falta la figura de un dirigente como era Manolo García. Claro. ¿Qué papel más importante ha hecho Manolo García en la historia de la Unión Deportiva Almería? Cuando la situación iba mal, pues provocaba una comida de hermandad para que hubiera piña, se inauguraba una peña, iban los jugadores y acudían a la peña, tenían el roce, contacto con los aficionados de la Unión Deportiva Almería, esa sensación de que los aficionados hablaran con los jugadores, de que le expresaran sus sentimientos, su forma de pensar, animarles de cara al próximo partido. Los jugadores permanecen en una burbuja, y podemos verlos por la calle, pero su contacto con los medios de comunicación, su contacto con la afición se circunscribe exclusivamente a los partidos, a las ruedas de prensa. En el Powerhouse Stadium, en la sociedad almeriense, no tenemos conocimiento de que haya actos en los que intervengan, como sucedía con antelación. Por eso apelo y mucho a la figura de Manolo García, porque era esa persona que provocaba, que convencía, en su momento a Alfonso García, para que se produjera ese contacto y esos actos, digamos que sociales, con la ciudadanía, con sus aficionados, con los almerienses en definitiva. Pero los hechos se ha echado muy en falta desde la pandemia. Con la pandemia se pusieron unos muros, digamos que cortocircuitos entre jugadores y los demás, y a partir de entonces no se ha vuelto a la situación de antes, ¿no? En la que había una convivencia, había un contacto y había, digamos que, pues un roce entre profesionales del equipo y la mera afición, o la afición de la Unión Deportiva de Almería. Sí, perdón. No solo eso, porque yo creo que además esto viene también provocado, aparte de por la pandemia, porque la Almería se ha metido en la vorágine del fútbol moderno, y la vorágine del fútbol moderno es así, está marcada por los dos grandes equipos, que son los que marcan las políticas de comunicación de su club y de cómo actúan los demás, porque todos quieren imitar de alguna manera esas políticas de comunicación que tienen los grandes equipos. Cuando yo estaba en Madrid, yo recuerdo mis compañeros de la Onda radio... Madrid, estabas en Onda Madrid, claro, yo recuerdo mis compañeros de Onda Madrid ya hablaban de esto mismo que estaba pasando en el año 2011 en Madrid. Ellos tenían los números personales de Iker Casillas, por ejemplo, hablo del Real Madrid, de Iker Casillas, de jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, porque habían tenido contacto directo con ellos, lo que estamos hablando. Pero ya ese contacto, el Madrid había empezado a poner esos muros, esas barreras. Solamente los jugadores hablaban en entrevistas concertadas, no iban ya a los medios de comunicación, los periodistas ya no tenían contacto directo con ellos como tenían anteriormente, los veían en ruedas de prensa, en la zona mixta, al terminar los partidos, pero no ese contacto directo. Estamos hablando del año 2011, cuando yo te digo que ya pasaba esto. Estoy de acuerdo en que puede ser que ellos hayan marcado tendencia, ¿no? Pero no tiene nada que ver una ciudad como Madrid o una ciudad como Barcelona, dos transatlánticos del fútbol mundial, como una ciudad en la que, digamos, el contacto es importante, ¿no? Una ciudad pequeña, sin duda, en donde con, digamos, los 200.000 habitantes que puede haber en la capital almeriense, estamos hablando de otras dimensiones. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, ahí iba. No es lo mismo no tener a los jugadores del Real Madrid en una ciudad con millones de habitantes y además jugadores a otro nivel, tenemos que reconocerlo, son jugadores a otro nivel. De hecho, es que yo no sé por qué no se hace ya la Superliga y abandonan ya la Liga Española, y se igualaría un poco más esta liga, que al final, bueno, pues todos somos como espectadores. No habrás otro debate. Espectadores de a ver quién va a ganar, si va a ganar el Madrid o va a ganar el Barça en la Liga, ¿no? Pero
el caso es que el Almería y otros clubes se han metido en esa vorágine, ¿no? en ese mundo de una comunicación fría, de una comunicación impersonal, de un comunicado. Ese comunicado que se saca el sábado, 5 minutos después de acabar el partido, estaba redactado a saber desde cuándo. Y listo para publicarse en esta jornada. Estaba redactado con antelación, sí, claro, en esta jornada, en la jornada que viene. Es algo completamente impersonal. Y de ahí, pues eso, que los jugadores hayan abandonado. Frío e impersonal. Claro. Aarón, algo que decir de lo que venimos comentando antes de escuchar también tu entrevista con Edgar, que evidentemente el semblante lo decía todo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con el punto de inflexión que supuso la pandemia, pero es verdad que veníamos de una década ya que la situación iba a peor, desde los entrenamientos ya a puerta cerrada, que prácticamente es lo que marca la agenda de los medios de comunicación durante la semana. Ese alejamiento con el futbolista también, que yo creo que eso sí que tiene que ver mucho la pandemia, porque se marcó esa línea, y de esa línea han pasado ya 4 años de la pandemia, pero de esa línea no se ha movido un centímetro, y podríamos decir incluso que ha ido a peor la situación. Y la situación de los jugadores que viven en una burbuja, creo que es lo que les puede afectar realmente a su futuro, porque no creo que sean del todo conscientes, dentro de que ellos son los protagonistas de este descenso, pero no sé si son conscientes de que esto es un paso atrás en su carrera. Y es verdad que hay muchos jugadores con mucho talento, con mucho nivel, que yo creo que incluso van a jugar competición europea, si no el próximo curso, el que viene, pero habrá otros que también a lo mejor tienen esa proyección, pero que van a tener que pasar 2 o 3 años de transición en ciertos equipos que a lo mejor no son de su nivel, ciertamente, que les va a pasar factura, porque, entre comillas, van a perder 2 o 3 años de su carrera. Pues dicho esto, vamos a escucharte ahora en esa entrevista que mantenías también con Edgar González, otro de los jugadores al que hay que agradecerle que dé la cara ante los medios de comunicación en las situaciones fáciles y difíciles. Derrota número 21 de la temporada y quizás la más dura de todas por lo que supone, ¿no? Sí, bueno, ha sido un año para olvidar. La verdad que desde el principio está siendo muy duro, y hoy pues bueno, es un partido más donde no hemos salido bien. Creo que la primera parte ha faltado intensidad, no hemos afrontado el partido con la intensidad con la que tienes que jugar contra el Getafe. Y creo que en la segunda parte, cuando estábamos mejor, pues otra vez llegan golpes que son mortales. Sí, yo creo que desde el principio lo he dicho, que el equipo tiene calidad para mucho más y tiene equipo para mucho más, pero hay que demostrarlo en el campo. No vale con saber que podemos hacerlo, que trabajamos para mejorar, y luego hay cosas que no se ven en el campo. Creo que como he dicho, somos bastante frágiles, nos meten goles en jugadas donde aparentemente no hay peligro. Creo que estábamos bien y el segundo gol nos mata, y es un poco, como dices, un poco el resumen del año. Bueno, hoy como digo, es duro, pero bueno, hay que salir adelante para devolver a este club donde tiene que estar y a esta ciudad donde tiene que estar. Y la última, ¿cómo está el vestuario después de un día como este, que no por esperado sigue siendo igual de duro? Mal, evidentemente, como digo, pues aunque fuera muy difícil, cuando ya es matemático y cuando ya desciendes, pues es duro. Sientes un vacío importante, pero bueno, al final hay que asumirlo y pedir perdón a la afición, que al final nos siguen apoyando y siguen con nosotros en todos los partidos aquí en casa, aunque la situación sea la que es, y nada, como digo, pedir perdón y mirar hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, la valoración de Edgar, siempre reflexivo, y después de escuchar a Edgar vamos a darle paso a muchísimos de los mensajes que nos han llegado, lógicamente, para expresar por un lado su frustración, pero por otro lado también sus argumentos, ¿no?, de una temporada en la que ya todos éramos conscientes de lo que iba a suceder. Nadie se rasga las vestiduras, todos éramos conscientes de que esto era cuestión de tiempo y que seguramente por el calendario y por el resultado de terceros, esta era la jornada en la que se iba a producir, como casi todos, ¿no?, veíamos o anticipábamos, ¿no? Empiezo leyendo, por ejemplo, Ángel Rodríguez. Se acaban los calificativos para el sistema defensivo del Almería. Los goles encajados son los que se meten en una pachanga de amigos cuando están todos cansados. Espero que la directiva aprenda de los errores y empiece ya a formar la plantilla para la siguiente temporada. Viera debe seguir, es un enorme jugador. Hoy ha dado 4 pases de gol de enorme calidad.
A partir de ahora el equipo debe intentar ganar otro partido. Muchas veces un final malo es el inicio de algo bueno. Bueno, pues el punto positivo y optimista de Ángel Rodríguez de cara a la próxima temporada. Bartolomé Sánchez de López dice: ahora a ponerse a trabajar con un buen director deportivo, buenos fichajes. La segunda división es muy complicada. Nuestra afición ha estado a la altura de primera división. Volveremos otra vez si se hacen las cosas bien. Un saludo al programa, un saludo querido Bartolomé. Pepe Cazorla le dice: pues nada, ya estamos donde merecemos por méritos propios. Ahora toca esperar a ver qué nos depara la próxima temporada. Solo deseo que tengamos un equipo que compita bien y que no se arrastre o que no arrastre el escudo por los campos de segunda. Lo de volver a primera no me da igual, pero por lo menos que honren el escudo. Candy Ruiz dice: desde mediados de septiembre dije que no había solución y me llamaron de todo menos guapo. Los últimos partidos me han ido dando la razón. Me habría gustado equivocarme. Juan Amate Siles dice: yo soy más escéptico. Nos van a pasar como al Málaga. Nos va a pasar como al Málaga. La cuestión es que el Málaga descendió de segunda a primera ref. Esperemos que no. Luis López Morales: agradecer al club por el comunicado. Estamos dolidos, pero somos gente agradecida por todo lo que hacéis por Almería y los almerienses. A veces se acierta y otras no. Seguiremos a muerte este equipo de nuevo. Almería nunca se rinde. Bueno, ya que Luis López ha hablado del comunicado, vamos a mostrarles también nosotros el comunicado y vamos también a leer los párrafos más importantes de un comunicado que están viendo que se publicaba en la página web, que se publicaba en Twitter y no sé si en demás en Instagram también. Redes sociales de la Unión Deportiva de Almería. Instagram que yo no tengo, por lo tanto no lo sabía. La Unión Deportiva de Almería pide perdón a sus abonados y aficionados. El club asume con la mayor responsabilidad el descenso de categoría y se pone a trabajar ya en el nuevo proyecto con el único objetivo de regresar a primera división. Subrayo de esta parte del párrafo que dice: la Unión Deportiva de Almería quiere lamentar públicamente el no haber podido conseguir la permanencia en la Liga eSport y al mismo tiempo pide perdón a sus abonados, aficionados y simpatizantes. Es el momento de asumir con toda responsabilidad el fracaso que ha supuesto la temporada, pero también es el punto de partida para iniciar un nuevo proyecto con el único objetivo de volver a luchar por recuperar nuestro sitio en la élite. En el siguiente párrafo dice: esta frustración que ahora tendremos todos no nos va a hundir, nos va a servir para trabajar con mayor fuerza, aún con el firme y único propósito de resarcir a nuestra masa social de todo lo que ha sufrido a lo largo de la campaña. En el tercer párrafo dice: hemos fallado y lo asumimos, reconociendo que la temporada ha sido de lo más negativa, nefasta, pero haciendo una profunda reflexión pensamos que nuestra plantilla no es para nada la peor de la categoría, ni siquiera de las peores. Se confeccionó para otros objetivos. Y finalizamos con el cuarto párrafo donde dice: desde que llegamos a la Unión Deportiva de Almería en agosto de 2019 nos planteamos numerosos y ambiciosos objetivos a medio y largo plazo. La mayoría de ellos están en marcha, son una realidad, otros están a punto de surgir. Nadie se va a bajar de este barco de la Unión Deportiva de Almería al que ponemos rumbo hacia la primera división. Bueno, se agradece que nadie se baje del barco y que el Consejo de Administración, en este caso los dirigentes, máximos dirigentes de la Unión Deportiva de Almería, se pongan ya a trabajar para que la próxima temporada en segunda vuelva a primera división. Pero esta nota, que se percibe bien redactada, en el club hay buenos redactores, está hecha con bastante antelación, esperando que se produjera algo que todos sabíamos se iba a producir en cuanto transcurriera el tiempo preciso. Yo la percibo como una nota fría, ¿no? Y también como una nota en la que se echa de menos la autocrítica. En una temporada tan nefasta como ellos reconocen, hace falta más autocrítica. Ese es mi punto de vista a grosso modo. Pido también la opinión en la mesa. Empiezo por Mar, por ejemplo, por ti. Después de leer los párrafos más importantes del mismo, ¿qué te sugiere a ti esta nota o comunicado de la Unión Deportiva de Almería a los abonados, como sois vosotros? Sí, a ver, leí un comentario justamente en Instagram que me hizo mucha gracia
cuando terminó el partido, que fue casi publicáis la nota antes de que acabe el partido. Bueno, sí, porque fue inmediato. Porque estaba, vamos, claro, es que estaba redactada, estaba lógicamente ya, con antelación, era darle la tecla le falta pasión, le falta, por supuesto, autocrítica. Es verdad que está bien que digan lo de que no nos bajamos del carro, porque aquí había muchas dudas. Yo entiendo que eso es un punto que intenta tranquilizar a la afición, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y si esto no es un negocio, qué? Porque el club se ha manejado como un negocio, puramente. Al final todos los clubes son negocios, pero yo creo que incluso más, ¿no? Ha faltado pues mucha pasión por el equipo en el sentido de sentimiento, ¿no? de la gente que organiza la parte estratégica y que toma las decisiones. Y creo que eso se ha visto reflejado en el comunicado y se ha visto reflejado en el día a día del club y cómo se ha comportado durante todo este año. Ángeles. Bueno, yo creo que es como venimos diciendo, una nota pues muy fría, muy impersonal, en la que se reconocen ciertos errores, pero también tiene un párrafo que yo lo hubiera obviado, que es el de entrenadores y jugadores rivales dicen que nuestra plantilla es de más categoría y se ha invertido el dinero para que no sea, y no es la peor plantilla de la categoría. Lo siento mucho, señores de la Unión Deportiva Almería, los datos están ahí, además nos quedan 5 partidos por delante para el que no se haya dado cuenta, que se dé cuenta que vamos a ser el peor equipo de la categoría, el segundo peor equipo de la historia de la Liga Española. Probablemente la Almería va a terminar colista en este campeonato y eso constata, lo siento muchísimo, que efectivamente la plantilla de la Unión Deportiva Almería es la peor plantilla de primera división. Quizás no por costo de los jugadores, quizás no por calidad de los jugadores, pero sí porque, como hemos dicho antes, no se ha conseguido hacer un equipo, no se ha conseguido hacer una plantilla, lo que se llama un grupo unido, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, perdón que te interrumpo, porque antes hablabas de que no ha conseguido hacer equipo a pesar de la inversión. La inversión, a mí se me escapan las cifras, ¿no?, de lo que ha invertido el club, y eso hay que reconocerlo. 58 millones... No sé si están por los 58 millones, ¿ahora? 52 más o menos. 52 millones. Bueno, la inversión es ingente, ¿no? La que jamás se haya producido en la historia del fútbol almeriense, esa cantidad ingente de inversión. Sí, perfecto. Pero no se ha conseguido hacer un equipo. No se ha conseguido hacer un equipo, punto suspensivo, competitivo. Entonces, algo ha fallado. Se ha invertido una cantidad ingente y eso hay que reconocerlo, pero con esa cantidad ingente no se ha conseguido un equipo competitivo. Perdona, sí, ese era el sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, bueno, es verdad que el comunicado pues está muy bien. También es cierto que, aunque políticamente correcto, lo considero innecesario. Al aficionado de la Unión Deportiva Almería ese comunicado o no comunicado no le supone ni calma, ni tranquilidad, ni siquiera un poco de reconfortarlo en este momento, en este trance, ¿no?, de acabar de descender a segunda división. Y bueno, pues nada, es políticamente correcto, es algo que bueno, pues pero yo eliminaría el párrafo de entrenadores y jugadores rivales nos dicen que somos la mejor plantilla de lo que dame refleja pan la y temporada. Dime tonto, ¿no? Como dice el refrán, dame pan y dime tonto. Sí. Hay que decir, perdona, que aparte de que sea un equipo que ha fichado con unos números muy altos, ¿no?, de valor, también hay que decir aquí y hay que subrayar que los aficionados, los abonados de la Almería son los que han pagado muchísimo dinero por esos abonos y estamos, creo que entre los 3 primeros en coste de abono de la Liga de Primera División. O sea, solamente por detrás creo que del Madrid y otro que no recuerdo cuál era, que no era el Barça. O sea, si empiezas a comparar el precio de los abonos... Yo francamente desconozco ese dato, ¿no? Porque no soy abonado, efectivamente, mi labor es periodística, pero son datos que precisamente creo porque que somos no soy el abonado, tercero en los abonos, en precio de abono. El tercero a un equipo que es su segundo año en primera. Cada año han subido 100 o 200 euros el abono. Te estoy hablando de tribuna. Sí, sí.
Y si han subido tribuna, han subido todo lo demás exactamente igual. Bueno, quiero leer más mensajes. Aarón, cuéntame si quieres decir ahora, o también leo mensajes de los que llegan por Twitter, ¿no? Siempre agradezco que todo se hace con respeto. El respeto es fundamental, ¿no? Para decir lo que uno quiera. Puede ser muy contundente, pero sin nunca faltar al respeto. Por ejemplo, Pita 2007 dice: es de obligado cumplimiento que no quede nadie de este equipo que está viciado y es el peor equipo de la historia de la Unión Deportiva de Almería. La defensa es un parche y prácticamente si se queda alguien se puede contagiar para el año siguiente. Borrón y cuenta nueva. Es lo que sugiere Pita 2007. Juan Miguel Martínez dice: de los creadores de vamos a regalar Audis a la afición, llega ahora, no salgo ni en rueda de prensa a dar la cara en los malos momentos. Estoy muy decepcionado con la gestión de El Asi y su directiva de la deriva del club. Muy poco transparente y una línea de poca coherencia. Es lo que dice Juan Miguel Martínez. Leo otro que había llegado recientemente. J. Arbex dice: hay que borrar, resetear y partir de cero. Unas gradas supletorias tras la portería. 2. Un himno nuevo. Este es demasiado largo, sí, feo, difícil de cantar y triste con ganas. Hortero. 3. Primordial acertar con entrenador y confeccionar un alto porcentaje de la plantilla. ¿Coincidís en lo del himno vosotros? Sí. ¿O vosotras? Sí. Sí, yo fíjate que no lo he dicho nunca, porque bueno, esto es que no es políticamente, a lo mejor no es políticamente correcto. Esto es un añadido, porque esto no tiene nada que ver con el rendimiento del equipo, ¿vale? No. Esto ya, bueno, pues es por hablar ya un poco de todo. Es cierto que es como un tema tabú, pero hay muy poca gente con la que yo haya hablado, es que muy poca gente, por no decir nadie, a la que le guste el himno de la Unión Deportiva Almería. No, a mí me gusta, a mí me gusta. Sí gusta, el tema es que tu capacidad pulmonar tiene que estar por encima de la media para acabarlo. Es imposible, yo doy fe. Tiene altos y bajos, que eso evidentemente es una letra muy complicada, un ritmo arrítmico. El problema es el ritmo, lo han intentado poniendo como si fuese un karaoke, en las pantallas ponen la letra conforme va moviéndose para que la gente lo pueda leer. Es imposible. Me lo he estudiado, lo he intentado cantar, llega un momento en el que la gente va por un lado, la letra va por otro, la música va por otro y al final terminas con lo. Y es imposible, hay que hacer algo más fácil. Yo no estoy diciendo que sea feo. Una remodelación del himno. Un retoque, ¿no? Sí, un retoque para que sea más fácil de cantar y sobre todo anime más, ¿no? Porque como dice Aarón, hay momentos en el que cantas y se te produce un bajón y ese bajón hace que la gente decaiga. Es como un himno pues melódico así, pero que no es ese himno. Y luego hace falta un grito guerrero, Y aparte de todo, muy parecido a otro himno que ya sabemos todos. También. Es decir, sí. Bueno, no hay que decirlo, ¿no? En el Sánchez Pizjuán se canta un himno y han sido muchos equipos que han querido imitar ese tipo de himno, ¿no? El Betis, por ejemplo. No todos los himnos o deben ser así, tan estilo sevillano, pero insisto, todas las opiniones son respetables. Dentro de la tónica de un programa que evidentemente estamos dolientes por el descenso de categoría y efectivamente haciendo la crítica oportuna, siempre se ha dicho que debe ser al final cuando se haga la crítica y con la contundencia necesaria. Y es lo que hemos hecho durante la temporada. Hemos estado apoyando el equipo en todos los momentos. Pero ha llegado el momento esta noche de hacer esa crítica y ese análisis lo más exhaustivo posible de por qué ha sido tan fallida esta temporada. Pero insisto, dentro de esta noche negativa hay un paréntesis dentro de la Unión Deportiva Almería y es el equipo filial. El equipo de Alberto Lasarte, que ganó 1-2 en el campo del Málaga City y que ya ha asegurado matemáticamente la disputa del playoff de ascenso a segunda red. Vamos a ver el resumen de esta victoria del Almería B. Han jugado ya sus respectivos partidos. Ha sido lo mejor de la jornada, un Almería B, el equipo de Alberto Lasarte, que salió con Bruno Iribarne, Peñalver, Paco Sanz, que de estar concentrado la pasada temporada volvió para jugar con el equipo filial, René Pérez, Aarón, Joan, Josema, Hugo Neves, Cantón, Luis Lara y Rachate y el 11 titular. En esta acción se adelantaría el conjunto malagueño
después de ese centro lateral y el remate de cabeza de Nico, que estaba libre de marca. Ahí se lamentaba precisamente Alberto Lasarte de que hubieran dejado al delantero del Málaga City tan libre, ¿no?, para rematar. Afortunadamente llegó pronto la reacción del filial de la Unión Deportiva Almería. 5 minutos después, jugada por la banda, triangulación de Hugo Neves para Aarón para la asistencia de Rachat, que de tacón y con habilidad conseguía introducir el balón dentro de la portería del Málaga City. Ahí vemos a Rachat, ese tanto que significaba el empate a 1. Bueno, dentro del filial hay que destacar a Aarón, aunque ya está con el primer equipo, que precisamente uno de los jugadores almerienses ha llevado hoy una magnífica noticia. ¿Cómo ha sido la convocatoria? Cuéntanoslo, Aarón. Sí, Marcos Peña, que estaba en la prelista de la selección sub-19, finalmente está convocado y será jugador internacional en la próxima convocatoria de la selección. Ya lo había sido Bruno Iribarne y ahora lo es también Marcos Peña. Por tanto, felicitar al jugador de la Unión Deportiva Almería. Cuando nos preguntábamos por qué sigue convocado con el primer equipo, igual tenía que ver esto, ¿no?, que estaban esperando la convocatoria precisamente por jugar o estar convocado con el primer equipo. Y este es el gol de la victoria, consumaba la remontada, ese centro, la defensa del Málaga City, ahí no está expeditiva, y en este minuto 70 es René Pérez el que acaba introduciendo el balón en el fondo de la red con la alegría de todos los componentes del filial de la Unión Deportiva Almería B. Un Almería B que se mantiene, no me sé ahora mismo la clasificación, creo que eran 60 puntos. 60 puntos. Igualado con el Málaga Atlético, hay una rivalidad ahí. Y bueno, lo interesante es conseguir la mejor clasificación posible en las 3 jornadas que le restan. Pasado mañana, que es festivo, va a jugarse ese partido en el campo anexo ante el colista Melilla. Es una buena oportunidad para que el Almería B gane y vuelva a sumar 3 puntos más a la espera de lo que hagan sus directos rivales. Pero lo interesante, Aarón, es que ya se ha garantizado, ¿no?, el poder jugar, aunque sabíamos que lo iba a conseguir, pero se lo ha garantizado matemáticamente el jugar el playoff de ascenso. Sí, era el objetivo claro de este equipo, sobre todo viendo la temporada del Torremolinos, que es un equipo que desde el primer momento ha puesto la marcha directa y va a acabar primero en este grupo 4 de tercera federación. Pero es cierto que este equipo ha ido de menos a más, porque también muchos jugadores estaban en el juvenil, han subido al filial. El primero, Alberto Lasarte, también, que ha tomado las riendas del equipo. Pero ya este equipo no es el que empezó la temporada, sobre todo fuera de casa. Fuera de casa está muy bien últimamente. Y yo creo que para el playoff va a dar mucha guerra. Tiene que jugar contra equipos como Real Jaén, Atlético Malagueño y Torre del Mar, que ahí se va a jugar la disputa. Pero superado esas 2 eliminatorias, después, si el cruce amable contra un equipo, por ejemplo, de Aragón, Cantabria o otra comunidad en el que el nivel sea un poquito más bajo, pues se puede meter en segunda federación. Bueno, el camino sería jugar 3 eliminatorias, ¿no? Si acaba como todos esperamos, entre el puesto segundo y el quinto, ya que el primero está adjudicado ya para el Torremolinos. En la misma competición, el Polideportivo Almería no pudo puntuar en su desplazamiento al campo de la Victoria. Recuerden que el pasado lunes teníamos aquí a su míster, a Carlos Hinojo, iban con la intención de conseguir un buen resultado. Al final ganó el Real Jaén y esto prorroga, por así denominarlo, digamos que la salvación matemática del Poli Almería, que lo va a conseguir, lo prorroga para la próxima jornada, que precisamente recibirá en el campo municipal de Los Ángeles al Málaga City, ya que lo que deja el Almería B lo recoge al siguiente jornada el Polideportivo Almería, que ya hemos dicho también ha completado una sensacional temporada, siendo el equipo más modesto de la competición, habiendo logrado con bastante antelación esa salvación de momento virtual, a expensas de que pronto sea también matemática. Y volvemos de nuevo con la actualidad de la primera plantilla de la Unión Deportiva Almería. Vemos imágenes de entrenamiento del equipo de Pepe Mel, porque nos preguntamos, lógicamente el club piensa en la próxima temporada. De la actual plantilla, ¿os atrevéis a decir con qué os quedaríais en cuanto a jugadores se refieren? Empiezo por ti, Aarón, ahora, aunque es complicado. Sí, así en frío y después de lo que hemos visto, con muy pocos jugadores, porque creo que hay que hacer una pequeña división con respecto a los jugadores que
tienen cartel y van a salir para dejar dinero en las arcas del club, caso como Luca Robertone, Ramazzani, César Montes, Dion Lopi, que yo creo que la salida está prácticamente asegurada. Después hay una serie de jugadores que yo creo que tienen posibilidades de quedarse, pero habrá que ver si el Almería hace el esfuerzo. Luis Suárez, por ejemplo, el caso de Marc Pubil, Edgar, Massimiano. Y después hay otros jugadores que, desde mi punto de vista, no han dado el nivel suficiente en primera división y no sé si pueden ser buenos complementos para segunda. Caso de jugadores como Pozo, Centelles, Gonzalo Melero, que yo creo que está bastante afectado con el tema de las lesiones. Hay otro grupo en el que también no sé hasta qué punto es necesario quedárselos, como Embarba, Batistao o Jonathan Viera. Así que es que empieza a eliminar nombres y prácticamente el Almería tiene que afrontar un mercado de 15 o 18 futbolistas que no se va a producir, evidentemente, pero que podría ser una limpia necesaria para lo que hemos visto. Lo que se sabe de antemano es que Nico Melamed es el que ya estaría atado para la próxima temporada. ¿Os atrevéis, Mar, Ángeles, a decir con qué jugadores os quedaríais y tal vez de quién os desprenderíais? Pues sí, yo por ejemplo, yo me quedaría para la próxima temporada con Leo Batistao, por ejemplo. A mí me parece un jugador que dentro de lo que ha podido ha aportado al equipo, bueno, pues en ciertos momentos, al final, bueno, es que cuando no acompaña el resto del equipo, pues destacar así a alguien, pero yo me quedaría con Leo Batistao de cara a segunda división. Creo que es un jugador con experiencia. La segunda división es una competición muy dura, muy difícil, hemos estado muchos años en ella y lo sabemos, y yo creo que es un jugador con experiencia y que puede aportar a la Almería en segunda división. Más que nombres, en cuanto a porcentaje de la actual plantilla. Bueno, porcentaje, yo me quedaría con... Es que creo que se van a quedar más jugadores de lo que a priori nos quedaríamos, porque... Bueno, hombre, en segunda igual pueden ofrecer más rendimiento que en primera, ¿no? No lo sabemos. Bueno, ya lo veremos el año que viene, pero bueno, yo conservaría no más de un 30 o un 40% de la plantilla. Vale. ¿Y Mar, cómo lo ves? Yo me quedaba con 3, 4. ¿Pero tienen nombres? Yo los tengo, no los quiero dar, pero porque no quiero ser tan agresiva. Pero yo me quedaba con 3-4 y da gracias, ¿eh? Yo me quedaría, por ejemplo, con Marc Pubil, por ejemplo, que creo que es un jugador que va a tener salida. Con Marc Pubil se quedarían, pero efectivamente estamos hablando, y seguramente con Luis Maximiano, pero seguramente estamos hablando con los jugadores que traspasaría la Unión Deportiva de Almería, porque pueden implicar hacer caja y... Yo sí que no me quedaba, yo sí que no me quedaba con Batistao y me quedaba con, si tengo que decir un nombre, Radovanovic, ese sí me gusta. También. Ese me gusta bastante. Sí. Ahí queda. Lo que sí que creo que es reseñable es que el Almería lo que tiene que tener claro es confeccionar una plantilla para volver a primera división y no sufrir, por lo menos en segunda división, bueno, porque los 2 primeros años de descender son los más importantes, son los que se tienen ayudas después del descenso. Son los más importantes. El confeccionar una plantilla que luche de nuevo por el ascenso es importante, porque el pasar más de 2 años en segunda división supone perderse ahí un poco en la segunda división, hacerse un equipo a lo mejor de la parte media de la tabla, y todos sabemos que volver a primera división después de pasar bastantes años en segunda es complicado. Nos quedan 3 minutos aproximadamente, lo vamos a distribuir porque tenemos a Pepe Mel. Una pregunta rápida. En el pasado una preguntaba, ¿Pepe Mel sí, Pepe Mel no para la próxima temporada? Encuesta rápida, Ángeles. Yo sí. Yo también. Mar. Yo no. Bueno, pues yo tengo dudas, ¿eh? Pero 60 que sí y 40 que no. Más favorable a que sí a que no, de momento. Vamos a escuchar a Pepe Mel hablando de lo que queda todavía, porque quedan 5 jornadas y cómo se afrontan estas próximas 5 jornadas. Con profesionalidad, lo escuchamos. Y es que nos quedan 5 partidos y tenemos que dar con la clave, obsesión con la clave para que el equipo consiga esa portería cero o ese mínimo gol que te pueda meter en el partido, si no lo vamos a sufrir mucho. La gente está sufriendo por el resultado final de la clasificación, pero yo sufro por el devenir del resultado porque es mi trabajo. Yo creo que ahora tenemos que tirar todos de profesionalidad. No nos queda otra.
Todos trabajamos en empresas y no siempre sale en la empresa el trabajo como uno quiere, pero hay que seguir trabajando, hay que mejorarlo. Son cinco partidos que son 5 imágenes que van a quedar en la retina y tenemos que luchar por eso. Y además no son partidos. 5 partidos, nos quedamos sin tiempo. El próximo domingo, 9 de la noche, en Rayo Almería. El siguiente domingo, a la misma hora, Betis Almería. Y será el jueves 16, a una hora intempestiva, un jueves 9:30, cuando reciba al Fútbol Club Barcelona. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Aarón, por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo con Dazón. Muchas gracias. Tener un almeriense ahí da prestigio al periodismo deportivo. Gracias, Aarón. Gracias, Ángeles Martínez. Gracias. Y gracias, Mar Cánovas. En un programa que, como siempre decíamos, no nos hubiera gustado hacer, pero hemos tenido que hacer. Y yo creo que con la máxima concienciación de que en estos momentos también hay que ser muy crítico, ¿no?, para que se rectifiquen muchas de las cosas que han supuesto errores que han conducido al descenso de categoría. Bueno, nos quedan también 5 programas por delante. Buenas noches y hasta el próximo lunes.